Bienvenidos sean todos ustedes, las autoridades que nos acompañan, catedráticos y estudiantes de esta universidad. Antes que nada quiero agradecer la hospitalidad de la Universidad Anáhuac. Quiero agradecer la invitación por parte de la legislatura de servidora y el Instituto Electoral de Querétaro para moderar esta mesa redonda con el tema de candidaturas independientes. Así que buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Y si me permiten, voy a proceder a presentar a las personas que nos acompañan en este momento. Maestro Jesús Uribe Cabrera, consejero del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Bienvenido. Buenas tardes. Diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, diputado de la 57ª legislatura, presidente de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales. Maestro Luis Eduardo Alberre Montemayor, rector de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Gracias por visitar. Bueno, pues el ingeniero Manuel J. Gutiérrez Carrillo, invitado especial, bienvenido. Gracias por... Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Martín Silva, catedrático de la Universidad Anáhuac e integrante de la Academia de Derecho Constitucional del país. Y bueno, a continuación cedo el micrófono para que nos emita unas palabras de bienvenida al maestro Luis Eduardo Alberre Montemayor, rector de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Buenas tardes. Seré muy breve, no me vienen a escuchar a mí, los alumnos me oyen relativamente seguido, pero agradecer a Manuel su presencia, su dinamismo, su energía, que puedas plasmar esta tabla a estos jóvenes, estas inquietudes y que ellos puedan ver en ti un testimonio de romper paradigmas. A todo el panel que me acompaña y a estas primeras filas de honor o todas, porque tenemos estudiantes y la verdad gente bien importante que está reunida esta tarde aquí. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac Querétaro, a todos ustedes. Para nosotros es un gusto que estén aquí y que se puedan provocar estos espacios de reflexión. Con esto termino, muchísimas gracias y bienvenidos a la mejor universidad, a la Universidad Anáhuac Querétaro. Muchas gracias. Bueno, y si me lo permiten, a continuación daré una breve semblanza de cada uno de los participantes en esta mesa. Bueno, Manuel Jesús Gutiérrez Carrillo es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Fue secretario del Consejo del Centro Empresarial de Sinaloa, presidente fundador de Jóvenes Empresarios de Coparmex en Sinaloa en 1984. Formó parte del Grupo San Ángel en 1994, integrado por intelectuales, líderes sociales, legisladores y ciudadanos apartidistas de nuestro país. Fue un foro de discusión, hay que recordar, que buscaba ofrecer propuestas y plantear un avance en el camino hacia la democracia en nuestro país. De 1995 al 2007 se desempeñó como director general de los periódicos Noroeste en Sinaloa. Fue diputado federal de la 61ª legislatura 2009-2012, en la que participó como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante asimismo de las comisiones de Educación, Especial de la Familia y Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. El 15 de marzo del 2012 presentó solicitud ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para participar como candidato independiente a la presidencia de México para el periodo constitucional 2012-2018, y bueno, precisamente ya sabemos todo lo que ha implicado esa gran lucha. Es empresario de los giros inmobiliario, agropecuario, medios de comunicación y participa como articulista en el diario El Universal. Gracias por su presencia, ingeniero. Asimismo, bueno, quiero agradecer al maestro Jesús Uribe Cabrera, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, titulado de la Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó la especialidad en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en España. Realizó estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. De mayo del 2010 a octubre del 2012 se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Catastro en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro.
En los años 2007 y 2008 ocupó el cargo de director de acceso a la información en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Durante los años del 2003 al 2005 fue comisionado presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental. En la Universidad Autónoma de Querétaro se desempeña como docente en las facultades de Derecho a nivel licenciatura y posgrado y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales en temas relacionados con transparencia gubernamental y derecho de acceso a la información pública. Fue designado consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro por la 57ª Legislatura del Estado en octubre del 2012. Bienvenido, buenas tardes. Asimismo, nos acompaña el diputado J. Polinar Casillas Gutiérrez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una especialidad en Derecho Notarial. Cursó la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue asesor jurídico y político del presidente municipal de Querétaro, director general jurídico del municipio de Querétaro. Ha fungido también como director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Fue diputado local plurinominal en la 54ª Legislatura del Estado, así como secretario del Ayuntamiento de Querétaro en el periodo del 2006 al 2012. Actualmente preside la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso Local y participa en las comisiones de Participación Ciudadana, Equidad de Género y Grupos Vulnerables y en la de Procuración y Administración de Justicia. Bueno, el maestro Martín Silva Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es especialista en Derecho Constitucional y Amparo, cursó la maestría en la Administración Pública Estatal y Municipal en la Universidad Autónoma de Querétaro, fue secretario técnico del Gobernador Constitucional del Estado en el periodo 2003-2009, así como secretario técnico de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Legislativo del Estado de Querétaro del periodo del 2009 al 2012. Abogado postulante en Derecho Electoral, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro del periodo 2002 al 2009. Actualmente imparte en esta Universidad de Anáhuac las materias de Derecho de Amparo, Práctica de Amparo y Derecho Electoral en la maestría de Administración Pública. Así que, pues bienvenidos todos los especialistas. Bueno, les explico brevemente cuál será la mecánica en esta mesa. Se estarán abordando 4 temas, serán 4 cuestionamientos, 4 preguntas. Cada uno de los participantes tendrá 5 minutos para responder a esa pregunta desde la perspectiva en la que se desenvuelven. Al término de las 4 preguntas habrá un espacio para preguntas por parte del auditorio. Así que bueno, pues si me permiten, pues comenzamos con la primera pregunta, un poco quizá lo obvio, pero bueno, pues cada quien aportará algo adicional a esto. En cuanto a qué son, en primer lugar, las candidaturas independientes, ¿cómo podemos definirlas? ¿Qué entendemos por candidaturas independientes? Y bueno, pues cedemos la palabra al ingeniero Manuel J. Gutiérrez. Adelante. Primero, muchas gracias por esta cordial invitación a la universidad y al Instituto Electoral de Querétaro por esta oportunidad de venir a charlar con ustedes aquí. Uno de los problemas que se ha suscitado en el contexto de las candidaturas independientes es que se trata de querer explicar por qué necesitamos candidatos independientes si ya tenemos finalmente partidos políticos, candidatos también de partidos políticos y estamos inconformes además con todos los políticos. Pero el problema esencial es que queremos sacar las candidaturas independientes fuera de su verdadero contexto. Y es que tenemos que entender que esto tiene que ver, antes que una candidatura independiente, estamos hablando del derecho humano de participación política. El derecho humano de participación política considera, entre otras cosas,
el derecho de votar y de ser también elegido para puestos de elección popular. Este derecho, ahí es donde entonces ya empezamos a tener el por qué es importante una candidatura independiente, sobre todo en un contexto como el que se vive en México. En México el sistema de partidos desde 1946 ha actuado de manera perversa para negarle al ciudadano precisamente la oportunidad de acceder a una candidatura y ser candidato. ¿Por qué? Porque básicamente nos dijeron que no podían existir los candidatos independientes, siendo que sí habían existido de 1918 al 33. Y por otro lado, también en México se estableció esta prohibición en la ley, no así en la Constitución, que no se permitió pues candidaturas independientes, sino que se le dio la exclusividad a los partidos políticos para postular candidatos, pero al mismo tiempo los partidos políticos establecieron estatutos donde decían: conmigo solamente puede ser candidato el que sea militante. Este es el caso concreto del PRI, que acaba de modificar sus estatutos de manera reciente y se le dio mucho énfasis al tema de que abrió la posibilidad de sus estatutos para poder meter IVA en alimentos y medicinas, pero se habló muy poco de que modificó su estatuto para que cualquier ciudadano pueda ser candidato. Y esto es, repito, porque si México tenía exclusividad a los partidos para postular candidatos y los partidos tenían prohibición para que los no partidarios pudieran ser candidatos, significa entonces que en México se ha discriminado, se ha negado el derecho de participación política a todos aquellos que no somos militantes. Ese es el problema esencial. De tal manera que hoy por hoy, si bien es cierto que en México se necesitan partidos políticos y son esenciales a toda democracia, también es cierto que necesitamos verdaderos partidos políticos y no los clubes y camarillas en los que se han conformado a través de una, pues yo le llamo burocracia partidaria, que para mí es la partidocracia, y que se niegan pues a darle espacios a todos aquellos ciudadanos que no están dispuestos a lamerle las botas. Entonces pues yo creo que las candidaturas independientes, si bien no son la panacea, sí van a ser una oportunidad para que, si los partidos políticos no le quieren dar chance a los ciudadanos se puedan ir ya no por la carretera de Cota, sino por la libre. Muchas gracias. Bueno, esperamos ahora la respuesta por parte del diputado J. Polinar Casillas Gutiérrez. Adelante. ¿Usted quiere opinar? Muchas gracias. Más que respuesta, hay algunos puntos en los que seguramente coincidiremos. En el origen de los pueblos se van marcando por el crecimiento y consolidación de los derechos humanos, los derechos de las personas, de los individuos. México inicia, me parece, con tumbos, con una consolidación primero como nación, a finales del siglo XIX, inicia la independencia y luego se consolida, pero con gobiernos con banderas libertarias, pero con ejercicios totalitarios. Y lo vimos en el cierre del siglo XIX con Porfirio Díaz, y luego nuevas banderas de libertad en los albores del siglo XX, y los mismos que gritaron en los primeros años del siglo XX: tierra y libertad, sufragio efectivo, no reelección, se enquilosaron por décadas en el poder, incluso con el atropello de los derechos fundamentales. Apenas hacia la década de los 70 inicia el florecimiento de los derechos políticos y los derechos democráticos, con aquella famosa ley Lope, la Ley de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, cuyo autor
creo que la mayoría conocemos, si no personalmente, porque hemos leído la historia de Jesús Reyes Heroles, pero empieza apenas a consolidarse. Esto no se explica sin la lucha de varios personajes a lo largo de la historia, y quiero remembrar solo algunos del siglo XX, y en particular al fundador de mi partido, fundador del Partido Acción Nacional, quien muchos años antes de tener la idea de fundar un partido político, funda junto con pensadores incluso de izquierda, el grupo de los 7 sabios, y presenta ideas como la autonomía de la universidad, como la creación del seguro social, como el voto de la mujer, muy poco reconocidos porque finalmente se fueron consolidando por iniciativas materialmente presentadas por el partido en el gobierno. Pero nadie puede negar que todas estas autoría de Manuel Gómez Morín. Y lo quiero citar porque cuando él, junto con Efraín González Luna, fundan el Partido Acción Nacional, el principal debate, los días 13, 14, 15 de septiembre de 1939, era si partido o no partido político. Porque la idea fundamental que planteaba Manuel Gómez Morín era: necesitamos construir, forjar conciencia ciudadana. Hoy parece nueva esta idea, cuando en 1939 era la voz de Manuel Gómez Morín que retumbaba por los extremos del país, y que esta era su planteamiento original: formar conciencia ciudadana. Parece lamentable que apenas hacia 2012 surge la figura jurídica del ciudadano de manera independiente, fuera sin necesidad de pedir la venia, la anuencia o ser propuesto por un partido político. Se abre el espacio en la reforma constitucional del artículo 35 de la Carta Magna. Esto difiere un poco en el planteamiento de nuestro invitado. Este no es un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales son de todos los seres humanos, y creo que para votar y ser votado sí se requiere ser ciudadano, es decir, tener el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, es decir, la mayoría de edad. No podemos ni permitirle que exija el derecho a ser votado a un menor. Póngale la edad que quiera, no voy a discutir la edad, pero sí se requiere ser ciudadano. Muchas gracias. Y bueno, a continuación la respuesta a esta pregunta sobre qué son las candidaturas independientes, el maestro Martín Silva. Ante todo, gracias a la Universidad de Anáhuac por la invitación. Quizá la forma más simple de conceptualizar las candidaturas independientes sea simplemente decir que son aquellas candidaturas que están dadas por no una representación política. Hay quien dice, incluso cuestiona la denominación de candidaturas ciudadanas, porque los candidatos que están dentro de un partido político, bueno, pues también tienen la calidad de ciudadanos. Por eso algunos prefieren el término de candidatos no partidistas o candidatos independientes. Ese podría ser, digamos, el concepto más simple para aproximarse a una elemental noción acerca de qué es este tema. Y en segundo término, me gustaría, creo que parece a colación para rescatar este debate, esta problemática de las candidaturas independientes, algo que el ministro José Ramón Cosío dijo hace algunos días en un curso, en una plática que fue a darle a magistrados y jueces de distrito en relación con que en México jurídicamente estamos viviendo una especie de formación de la tormenta perfecta, como aquel título de aquella película que seguramente la mayoría de ustedes pudo haber visto. ¿Por qué esta denominación de la tormenta perfecta? Quizá muchas de las reformas que se han hecho en los últimos años, en los últimos 3 para ser concretos, puedan pasar desapercibidas en cuanto a su importancia, pero vamos a de alguna forma
intentar reflexionar de manera muy breve. Tenemos una reforma de amparo extraordinaria que en 60 años no se había dado una reforma de esta importancia. Reforma en materia de derechos humanos, reforma en materia penal, cuyo plazo está a punto de transcurrir y pues todo el país está pendiente de cómo se va a resolver esa situación. En fin, varias reformas de una importancia tal, repito, que muchos de los autores clásicos del derecho constitucional jamás vieron en vida. Por eso insisto una y otra vez en ocasiones con los propios alumnos, para que cobren conciencia de lo extraordinario, de lo novedoso del momento que les toca vivir a esta generación. Reformas constitucionales, repito, que muchos nunca lograron ver en vida por su envergadura. Bien, esta reforma a la Constitución, al artículo 35, fracción segunda, que incorpora en el abanico de los derechos fundamentales la posibilidad que tienen los ciudadanos de, si así lo desean, contender, no representando un partido político, no militando en un partido político, sino en su calidad de ciudadanos independientes, no partidistas. Bien, es parte de un abanico de reformas, de un paquete de reformas que se han venido dando. Estas de muy reciente creación, estamos hablando de agosto del 2012, el año pasado, ni siquiera se cumple un año de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, y por estar muy pegada junto a otra serie de reformas, me parece que no se le ha dado la difusión o el impacto que esto tiene. Recién ahora se empieza a hacer este ejercicio, por eso me parece muy loable que se haga este ejercicio de reflexión, porque cada una de estas reformas tiene una importancia extraordinaria. Esta es una de ellas. Ahora bien, conviene reflexionar no solo acerca de qué son, sino qué provocó este esquema, esta necesidad, parece incluso popular, del reclamo de la ciudadanía de participar ya no al lado de los partidos políticos. En el siglo XIX, los autores clásicos de ciencia política ya hablaban de crisis de los partidos políticos. Incluso un autor importante, Bolingbroke, decía, y otros más, no es el único que tiene esta frase, pero se le atribuye en parte a él, en el sentido de que los partidos políticos eran un mal necesario, desde el siglo XIX, de tal forma que la noción de que los partidos políticos efectivamente representan aspectos positivos y negativos no es novedosa, no es un asunto que se discuta en el 2012 o 2013. La crisis de los partidos políticos, como tema, es de mediados del siglo XX, y prácticamente todo el siglo XXI se ha hablado en Europa y en México también de crisis de los partidos políticos. Planteo todo este contexto de información precisamente para que podamos de alguna forma también debatir o comentar acerca de el porqué del surgimiento de las candidaturas de los ciudadanos. En gran medida por el descrédito de los partidos políticos, por la decepción de la mayoría de los ciudadanos acerca de los partidos políticos, y porque los partidos políticos se han alejado de los ciudadanos, de tal forma que aun y cuando lo políticamente correcto sea por parte de todos los partidos políticos decir bienvenido a las candidaturas independientes, parte del debate se centra en qué tan viable se va a hacer esa reforma en la Constitución, pero digamos que aterrizada ya a un nivel legal. Es un derecho de base constitucional, pero no olvidemos que dada la redacción, en realidad le tocará al legislador establecer cómo se harán efectivos esos derechos. Maestro Jesús Uribe Carrera. Buenas tardes a todos ustedes. En primer término, agradecer la hospitalidad a la Universidad de Anáhuac por darnos el espacio, también a los conferencistas, y a todos los asistentes. Pues bueno, hoy es una realidad las candidaturas independientes, pero para que esto lo podamos estar hoy discutiendo, pues tuvo que transitar pues nuestra democracia por varios escenarios. No quisiera hacer un recuento, pero sí les puedo decir que desde que las elecciones las manejaba la misma Secretaría de Gobernación y con muchas dudas respecto de su credibilidad, pues fue orillando a crear instituciones como hoy lo es el Instituto Federal Electoral, como un órgano constitucional autónomo, y transitar por una serie de procesos de fiscalización y diversas reformas hasta llegar hoy por hoy a las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas. Pero esto fue no por obra de la casualidad, sino fueron por luchas políticas y jurídicas que se tuvieron que dar en escenarios incluso fuera de nuestro territorio. Esto fue motivando a una exigencia real de la ciudadanía para contemplar
en nuestro marco normativo, pero constitucional, la posibilidad de contender a algún cargo de elección popular sin que nos vincule a algún partido político. Sí es un derecho político, podríamos decir un derecho subjetivo político que los ciudadanos tenemos hoy de participar, pero esto viene más allá de que algunas voces han dicho que viene a debilitar el sistema de partidos políticos. Yo creo que hasta nos viene a dar una especie de aire, de oxigenar el sistema de partidos. No necesariamente el que quiera participar en política o aspirar a algún cargo necesariamente tiene que estar en un partido político. La democracia precisamente se fortalece, se va robusteciendo, y que esto se convierta en una democracia participativa. Seguimos todavía en la parte procesal, de ir mejorando nuestros procesos democráticos. Sin embargo, en esta parte donde hacer que se vincule la ciudadanía a las acciones de gobierno, nos falta todavía mucho tránsito, pero hemos comenzado con las candidaturas independientes, las candidaturas ciudadanas. Habrá que construir el marco normativo secundario. Hoy está ahí la potestad constitucional, pero creo que en el legislativo va a estar los asegúnes, va a estar los detalles finos, porque bueno, ya tenemos, no es una situación aspiracional, ya es una realidad, pero ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Ya en estos momentos en la entidad federativa de Zacatecas se está implementando con una serie de vicisitudes muy propias en la operación, toda vez que su marco normativo constitucional pues es muy escueto y se ha reducido hasta los reglamentos y darle a la autoridad electoral toda esa parte fina para la instrumentación. Entonces yo creo que sí vamos a requerir del legislativo un marco normativo claro a partir de las experiencias que se están dando en otras entidades. Ya se está implementando también ahí en el estado de Quintana Roo, en los próximos años en la entidad federativa de Durango, de tal suerte de que esto lo vayamos construyendo para que lo podamos materializar para el siguiente proceso electoral. Y esas son las partes finas que seguramente los legisladores se van a ocupar de este tema. Y vamos a seguir fortaleciendo la democracia, vamos contribuyendo al desarrollo democrático de nuestra entidad y que seguramente vamos a mejorar nuestras instituciones. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Antes les recuerdo que tienen 5 minutos cada uno para responder a cada una de ellas. ¿Qué efectos tendrán las candidaturas independientes en el sistema de partidos? Ingeniero. Antes nomás decirles que yo no alego, por eso estoy gordo, les digo. De tal manera que no voy a alegar con nuestro amigo Apolinar, pero se nota y es evidente el regateo que pretende hacer al derecho humano de participación política, queriéndole negar el concepto de derecho humano. Y esto hay que decirlo porque si la clase política no lo reconoce como tal, no va a normarlo tampoco como tal, y por lo tanto no se apegará a los principios que deben de normar precisamente a los derechos humanos. Y no es fortuito pues que la clase política mexicana ha privilegiado el derecho de los partidos por encima del derecho de los ciudadanos, porque no lo consideran precisamente un derecho humano, porque si fuese para ellos un derecho humano estarían privilegiando el derecho de los humanos y no el derecho de las organizaciones de los humanos. Pero bueno, dejemos esto pues de lado, porque ya les dije que no alego, por eso estoy corriendo. Entonces, ¿qué creemos que puede traer de beneficio las candidaturas independientes? Primero, es evidente que pasamos del monopolio de partido al oligopolio de partidos. Y este oligopolio de partidos es lo que yo le he dado a llamar la partidocracia. Un pequeño grupo, una camarilla mafiosa, literalmente, burocrática, vive del erario, vive de nuestros impuestos, que se ha enquistado en los partidos políticos, ha empezado a querer regir el país dándole la espalda a los ciudadanos. De tal manera que yo creo que necesitamos obligar a los partidos políticos a que volteen a ver a la ciudadanía. Y esto lo tenemos que hacer de diferentes maneras, no hay una exclusiva. Tendremos que empezar efectivamente a meter presión en la participación política, a meter presión en lo jurídico, a meter presión en los aspectos también
de abrir alternativas que generen competencia a la partidocracia para que la partidocracia tenga que mejorar, y esta puede ser una de las vías. Las candidaturas independientes les abriría pues una competencia franca a la partidocracia que precisamente los obligaría a tener que voltear a ver a la ciudadanía. Otra de las cosas que puede auxiliar a que los partidos mejoren es la reelección legislativa. Y eso ya debería de ser un tema de discusión permanente en la escena pública nacional. ¿Por qué? Porque el día que un diputado tenga la opción de reelegirse, en ese momento le va a dar la espalda a su partido y se va a vincular con el ciudadano. Pero ¿qué pasa ahorita? Como su carrera política no depende del ciudadano, sino de que le lama las botas, insisto, a su jefe de partido, pues caray, entonces tenemos ese perfil de diputados arrastrados, ¿sí?, que en lugar de atender a los intereses ciudadanos, se dedican a hacer carrera política, siendo precisamente arrastrados en sus partidos. Y les digo esto con conocimiento de causa, no estoy de bocón. Es decir, yo fui diputado en la pasada legislatura, en la 61 legislatura en el ámbito federal, y muchos de mis compañeros diputados, cada vez que había que votar a conciencia, terminaban votando en el ámbito interno, dentro del grupo parlamentario, en contra, pero a la hora de votar públicamente lo hacían a favor. ¿Por qué? Llegaban después con la cabeza agachada diciendo: Manuel, ¿quién como tú, que no eres militante del partido, porque a nosotros nos castiga? Esto, lo repito, me consta lo que estoy diciendo. Entonces, pues, queremos que estas cosas mejoren, necesitamos participar los ciudadanos para crear un ambiente de exigencia a la partidocracia y al gobierno. Queremos que las cosas mejoren, tenemos que litigar para avanzar en que las cosas caminen en el ámbito legal también. Queremos que las cosas mejoren, necesitamos candidaturas independientes para generarle competencia a la partidocracia. Queremos que las cosas mejoren, necesitamos reelección legislativa para que el diputado se vincule con los ciudadanos y finalmente se atreva a constituir una verdadera Cámara de Diputados y no una de grupos parlamentarios como actualmente lo es. Gracias. Diputado Apolinar Casillas, adelante. Sí, muchas gracias. Tampoco alego. Ahí la llevo. Sin entrar a la discusión, yo creo que los efectos tendrán que ser necesariamente de crisis, y aquellos partidos que entiendan que las crisis son para mejorar y para crecer, mejorarán, crecerán, y sus militantes lo harán también. Aquellos que no lo entiendan de esta manera se volverán camarillas, se volverán catarras o cuevas de Alibaba y no sé cuántos otros. Sin embargo, sí presenta un reto interesante. No por sí solo la apertura de las candidaturas independientes, auxiliado y acompañado de otros elementos, otras figuras, particularmente el tema de la reelección. Por supuesto que ese es un tema que no solamente tiene que abrirse al debate, tiene que abrirse a la modificación constitucional y legal. No es posible que México sea uno de los poquísimos países donde no existe esta figura. Además de otras figuras procesales que tendrán que auxiliar en la definición de decisiones como segunda vuelta, como la revisión específicamente de la figura de la representación proporcional, sin desequilibrar la composición de los órganos colegiados, de tal manera que sigamos manteniendo el candado para que ninguna fuerza política pueda tener por sí sola más de las 2/3 partes de cualquier cuerpo colegiado, sea legislativo o sea un ayuntamiento. De manera que esto presenta verdaderamente un reto, y es un tema que llegó para quedarse, y que si de alguna manera
en la retórica, como decía el licenciado Martín Silva, porque es lo políticamente correcto. Algunos dirigentes o representantes de algunos partidos lo mantienen en el discurso, pero no en los hechos. Finalmente tendrá que irse abriendo, si no de manera inmediata, sí de manera paulatina. Claro, hay que hacerlo lo más rápido posible. También previendo y previniendo los posibles riesgos, que es materia de otro interrogante. Muchas gracias. Maestro Martín Silva. Gracias. Yo creo que muy concretamente uno de los primeros beneficios son simple y llanamente romper un monopolio, porque hasta ahora, si bien no constitucionalmente, porque la Constitución nunca le dio el monopolio a los partidos políticos de las candidaturas. Esta fue una cuestión estrictamente de interpretación y de legislación en relación con el COFIPE, pero así de claro estuvo siempre la situación. Nunca fue un monopolio a rango constitucional. Diversas interpretaciones aterrizaron en eso. Ya con la reforma me parece que esa discusión queda superada. De tal forma que, insisto, el beneficio claro, contundente, es romper un monopolio. Claro, no es la panacea, por sí sola no va a resolver ni va a convertir al ciudadano promedio en que esté mejor informado de temas políticos o incentivar la participación de los candidatos que pretendan incursionar en política. Pero de suyo, el hecho ya de romper un monopolio permite que sea posible en la práctica, por lo menos desde el texto constitucional, algo que hasta antes no era admisible jurídicamente hablando. De ahí en adelante viene una serie de riesgos que me parece que es lo que habría que abordar posteriormente. Maestro Jesús Uribe. Sí, muchas gracias. ¿Qué efectos creo yo que va a generar las candidaturas? Yo creo que positivos en cuanto a la vida interna de los partidos. Yo creo que van a mejorar sus procesos de selección de candidaturas. Yo creo que el quitarles hoy esa exclusividad a los partidos para postular a personas a distintos cargos de elección popular despresioniza mucho el tema político en los partidos. Pero también acuso y creo que hay algo que hay que advertir dentro de los partidos políticos. Hay que cuidar la parte de que si un aspirante dentro de un partido político no les ha favorecido la candidatura dentro de su partido, podrá irse por la candidatura independiente. Entonces habría que cuidar esa parte en términos normativos, pero que a final de cuentas robustece a la vida democrática. Si algo se ha acusado de esa separación de la clase política y la ciudadanía, hoy por hoy tenemos bajo este esquema el poder participar activamente en una democracia representativa, en una democracia sustantiva. Yo creo que estos efectos vienen a fortalecer nuevamente el sistema de régimen de partidos, a nuestro sistema democrático, y contribuye a la cultura política de nuestra entidad. Gracias. Y el tercer cuestionamiento, los ciudadanos, ¿en qué nos beneficiamos realmente con la existencia de estas candidaturas independientes, ingeniero Pedro? Bueno, primero hay que dejar claro que la partidocracia le tiene miedo a dos cosas. Sí le tiene miedo a la competencia, le tiene miedo a la gente prestigiada, le tiene pánico a la gente con prestigio. Por eso han argumentado precisamente, me tocó debatir en una ocasión en TV Azteca, en un programa que sacó este muchacho, un güerito, Roemer, creo que se apellida, en el ring se llama el programa. Me subieron al ring con un diputado priista a mí, y este amigo decía, es que las candidaturas independientes no deben de ser, dice, porque miren ustedes, Hitler provino como candidato independiente, Fujimori también, Berlusconi también. Para empezar, primero hay que dejar claro que eso es mentira, pero le contesté yo, mira, ahí les voy a dar candidatos que surgieron de partidos políticos: Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Luis Echeverría. Entonces, dime tú si ese puede ser el parámetro. Definitivamente ese no puede ser el parámetro. ¿Por qué? Porque en las familias hay de todo, como en las nuestras. Así de simple. Entonces todos en teoría tenemos derecho, los buenos, los malos, los no tan buenos, y finalmente ¿quién dice quiénes son los buenos? Que lo diga la sociedad, que lo diga el elector. Pero yo repito,
Sí le tienen mucho temor la clase política a la gente prestigiada. A eso sí le tienen mucho miedo. Y también a la otra cosa que le tienen miedo es a perder control. Es decir, ahorita ya lo mencionaban, ¿qué va a pasar cuando un candidato no sea beneficiado de su partido y se quiera ir por la libre? Pues que se vaya, ¿cuál es el problema? Le va a tener que chambear más duro, no va a tener recursos públicos, no va a traer, bendito Dios, el sello desprestigiado de su partido, y que le talonee, que le chambee y que la sociedad decida. ¿Cuál es el problema? Entonces, yo creo que hay que dejarle de tener miedo a fantasmas irreales. Allá en Sinaloa se hablaba del fantasma del puente de Limoncito en los años del principio del siglo pasado, y un ranchero fue y lo lazó, le echó un lazo y lo lazó y lo llevó al pueblo a que lo viera todo el mundo. Era un amigo que al atardecer se ponía con una sábana a asustar a la gente, ¿sí? Entonces yo les digo, mis amigos, hay que dejar de tenerle miedo a los fantasmas, hay que lazarlos y hay que entrarle. Finalmente es un derecho que tenemos los mexicanos y hay que ejercerlo. Los derechos se ejercen y se ejercen sin miedo. Y es claro y evidente que desde 1946 nos sigue regateando la partidocracia el derecho humano de participación política. ¿Tienen miedo a los ciudadanos? Sí, sí le tienen miedo. ¿Tienen miedo a perder control? Porque no quieren ver al ciudadano mexicano como una persona madura, como una persona adulta. Lo quieren seguir tratando como niño chiquito. Y no se dieron cuenta que el chamaco les creció y que lo quieren seguir tratando como bebé, y el muchacho ya es adolescente. Creo que todavía no llega a madurez, pero ya creció y el adolescente quiere que se le trate de otra manera. Lo está exigiendo, pero el papá autoritario no quiere pues entender que ese modelo ya pasó. Diputado Apolinar Casillas. Sí, muchas gracias. El primer beneficio es el pleno ejercicio del derecho de igualdad, porque como bien lo decía su invitado, si algún ciudadano pretendía participar a través de un partido político y alguno de estos no le abría la puerta, en el Partido de Acción Nacional sí están previstas las candidaturas ciudadanas. Sin embargo, también debo reconocer que no siempre está la puerta completamente abierta, porque está sujeto a la autorización por parte de los órganos del partido. Y en otros partidos, bueno, ni siquiera se contemplaba la posibilidad. Sin embargo, el principal beneficio que yo veo, lo insisto, es la garantía plena del ejercicio de la libertad política. Y con esta, una serie de libertades: la libertad de expresión, la libertad de ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Gracias, maestro Martín Silva. Gracias. Creo que es la misma pregunta que podríamos hacer en relación con otra serie de derechos que se han acumulado o que han venido a ampliar el abanico de los derechos fundamentales o derechos humanos. ¿En qué le beneficia a un ciudadano la reforma en la ley de amparo? ¿En qué le beneficia al ciudadano la reforma en derechos humanos? ¿En qué le beneficia al ciudadano que ahora pueda ser candidato no partidista? Bien, de manera fundamental el principal beneficio es tangible en relación a que hoy es un ciudadano con más derechos del que era, digamos que antes de la reforma. Su abanico, su expectativa de derechos es mucho más amplia hoy con esta reforma. Y el segundo beneficio tiene que ver con que esto va a provocar una mayor competitividad entre los propios partidos políticos, porque si bien antes se pensaba solo la competencia entre ellos, entre los partidos políticos, y con todo lo que esto representa, pues representa entre otras cosas lo que aquí se ha dicho, es decir, los partidos en parte su crisis tiene que ver con esta situación de una burocracia que se desentiende del ciudadano, porque miren, una de las ironías que se dan es que el partido político, por definición, en un sistema de partidos como el nuestro, porque nuestra democracia funciona a través de un sistema de partidos. Yo adelantaría al respecto que el hecho de que haya candidaturas independientes no va a cambiar esta situación. Prevalecerá el sistema de partidos en nuestra democracia, y regreso al tema de por qué de las crisis, en partes al menos, tiene que ver con que esas burocracias que están enquistadas en los partidos viven de los partidos. Se gane o se pierda una elección, esa burocracia que tiene un sueldo
vive de los recursos que recibe ese partido político. De ahí entonces que con el tiempo esto haya degenerado en una falta de interés de muchos partidos políticos por realmente tener una cercanía, una identidad, un vínculo, una responsabilidad con el electorado, porque al igual que una burocracia estatal, la burocracia de los partidos se distancia, viven una especie de irrealidad hacia el interior de los propios partidos, y eso ha generado el estado de cosas que hoy vemos. Esa burocracia se preocupa más por conservar sus posiciones que por ir a veces incluso ganar una elección, porque gane o pierda una elección, pues ese partido sigue recibiendo recursos. Claro, entre más competitivo es electoralmente, más recursos pueda recibir. Este es otro de los incentivos que podríamos calificar como perversos, pero es un sistema de partidos finalmente en el que funciona nuestra democracia. Diría entonces, en suma, que esos dos beneficios son los principales: mayor competitividad, porque ya los partidos no estarán solos, siempre y cuando el sistema funcione, y un mayor abanico de derechos en favor de los ciudadanos. Maestro Jesús Uribe. Gracias. Yo en principio diría que pues tiene ya el derecho de participar en escenarios donde se deciden cuestiones públicas. Tiene una ventaja el que al llegar a ocupar un espacio público puede poner en la agenda temas que para algunos partidos políticos les puede resultar, por sus documentos básicos, por su ideología, complicados. Pero sí pueden ser temas que le interesa a la ciudadanía. Esto puede generar empatía, el abanderar causas con ciertos grupos sociales, y creo que estaría en una agenda más libre, estaría no sujeto a ciertas ataduras partidistas, y pareciera que el compromiso es con la sociedad, no tanto con los partidos. Yo creo que estos son beneficios porque al final de cuentas se siente más libre en su actuar. Gracias. Y finalmente, ¿en qué debemos poner atención al regular las candidaturas independientes? Sí, antes yo creo que es necesario aclarar el punto de que cuando yo señalo estos conceptos es porque me consta. Cuando critico a los partidos es porque me consta de lo que estoy hablando. El año pasado un servidor solicitó registro para ser precandidato por el PAN a la senaduría. Precandidato significaba contender en una contienda interna donde los militantes decidirían si querían o no que yo fuera su candidato. Precisamente, uno de los requisitos, dado que yo no era militante, es que tenía que tener la aprobación del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional. Comité Ejecutivo Nacional del PAN me negó la oportunidad de ser precandidato bajo el argumento de que yo le causaba mala imagen al partido, y lo sustentaba con declaraciones periodísticas de un servidor. Decían que yo le causaba mala imagen al PAN por criticar al gobierno de Calderón. Díganme si ustedes no han criticado al gobierno de Calderón. En otras palabras, querían precisamente dentro de los partidos políticos censurar la libertad de expresión, otro derecho humano que para ellos pues todo indica que no lo es. Tenían que están acostumbrados a no tener ciudadanos, a no tener gente libre, sino quieren gente que le digan, échese. ¿Sí? Calladitos, con bozal y échese. Que me disculpen, yo no soy de esos. Y claro que critiqué al gobierno de Fox, claro que critiqué al gobierno de Calderón. Lo aplaudí en lo plausible, lo critiqué en lo criticable bajo los criterios de mi opinión. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo debemos hacer los mexicanos? ¿No necesitaremos los mexicanos una sociedad más crítica con nuestro gobierno? Y lo hice públicamente, como tiene que hacerse la crítica además. Ah, no, yo causo mala imagen, es decir, en el PAN causa mala imagen el que critica, no el que hace mal las cosas. El que las hace mal, ese no causa mala imagen, es el que las hace públicas el que causa mala imagen. Entonces, pues, cuando les digo que los partidos políticos tenían la exclusividad de postular candidatos, y además, si no eras lamebotas,